Hermanos, esta mañana estuvimos reunidos allá en el salón que los hermanos de la iglesia del Señor allí en Obligado tienen. Tuvimos una hermosa reunión donde iniciamos algunas consideraciones que son parte de lo que desearíamos compartir en los días que el Señor nos concede estar, si Él así lo confirma. De manera que lo que quisiera compartir ahora en la noche, de alguna cierta manera, aunque se pueda tratar también de manera aislada, de cierta manera es una continuación de lo de esta mañana. Como sería mucho resumirlo todo, solamente voy a decir algunas cosas mínimas, solo como para recordar, ya que también los hermanos lo están grabando y lo pudieron conservar, de manera de que quien quisiera puede conseguir con los hermanos la grabación, si desea, para poder empatar. Gracias, ahí está. Entonces, hermanos, vamos a dar un resumen inicial, pero vamos a abrir directamente en el libro de los Proverbios. Vamos a empezar por allí, un pasaje que es de interés. Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Con este versículo, Dios mediante, estaremos dando continuidad. Pero para dar un empalme con lo que vimos esta mañana, solo voy a recordar de manera bien resumida. Nos detuvimos en la palabra sabiduría. La sabiduría. En el capítulo 8 del mismo Proverbio, verso 12, aquí aparece la sabiduría personificada, la sabiduría divina como una persona. Y dice, yo la sabiduría. Y es el Espíritu de Cristo hablando por medio de Salomón, hijo de David, que es también una figura de Cristo. Y Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 24, nos dice que el poder y la sabiduría de Dios son Cristo. Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Y aquí cuando Él dice, yo la sabiduría, nos damos cuenta que la sabiduría de Dios, el verbo de Dios que estaba con Dios, es una persona, la persona divina y después también humana del Hijo de Dios, de Jesucristo, es la sabiduría. Y desde el versículo 22, más o menos como hasta el 30, la sabiduría sigue hablando de sí misma, y vemos como muchos de los versículos que están en ese pasaje, desde el verso 22 al 30, se encuentran en el Evangelio de Juan, en las cartas de Pablo, por ejemplo, a los Colosenses, de donde muchas frases coinciden con esta fuente que es palabra del propio Cristo, su Espíritu a través de Salomón, que es una figura de Cristo como hijo de David. Entonces nos detuvimos a contrastar en esta mañana la sabiduría que es de Dios con las otras sabidurías, como también habla Santiago en su carta. Él dice que hay una sabiduría que es de Dios, que tiene ciertas características, y otra sabiduría que es animal, terrenal y diabólica.
Y veíamos también como Pablo hacía diferencia en el capítulo 2 de la primera a los Corintios, ese contraste entre la sabiduría verdadera que viene de Dios y la otra, que es de los príncipes de este siglo, que no conoció la sabiduría de Dios y por eso crucificó a Cristo. Después de ver ese contraste, dejamos de lado la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago, y nos concentramos en las características de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y vimos cómo Dios quiere manifestar su multiforme sabiduría y gracia por medio de la iglesia, incluso no solo al mundo, sino, como dice Pablo a los Efesios, delante de los principados y las potestades. Hay un mundo espiritual para el cual nosotros de este mundo somos un espectáculo, como lo dice también Pablo, somos espectáculo a los ángeles y a los hombres, al mundo. Y Dios también conoce todo lo que pasa en nuestro corazón, y lo principal de lo que acontece es en el mundo espiritual y es en nuestro corazón. Ahí es donde acontecen los verdaderos y trascendentes hechos divinos y espirituales en el hombre, dentro de nosotros, lo que sucede adentro, lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros y también lo que quiere hacer con nosotros. Esto es de importancia para el Señor. Vimos así a grandes rasgos algunas de estas cosas y estuvimos viendo también cómo la sabiduría de Dios, y a esa es la parte que vamos a ir siguiendo ahora, tiene sus líneas maestras principales, digamos que se puede hablar como de un esqueleto, un esquema fundamental con los puntos básicos, porque veíamos, y ese era el corazón de la carga del mensaje esta mañana, de que esa sabiduría divina, Dios la predestinó, dice Pablo, para gloria de la iglesia. Y veíamos que lo que el Señor reservó para la iglesia es exclusivo de la iglesia y solo se va a encontrar en el pueblo de Dios. Cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a los salones, catedrales o templos que se construyen, que es muy útil porque nos permiten reunirnos cómodamente, pero el Señor se refiere, la iglesia es a su pueblo, a las personas que creemos en Él, que nuestros pecados fueron perdonados por su sangre y que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Esas son las personas que conformamos la iglesia del Señor Jesús, a la que Él dijo, mi iglesia, que es la suma de todas las personas que Él ha recibido como hijos, que Él ha perdonado y que Él ha regenerado de todas las épocas, de todos los lugares y países, de todas las razas, porque el Señor no hace acepción de personas. A través del Señor Jesús Él nos hizo a todos, a través del Señor Jesús Él nos redime. Lo que Él hizo es válido para todos si lo recibimos por la fe, y si lo recibimos por la fe y nacemos de nuevo de Él, entonces ya nacemos dentro de la iglesia de Él. Por eso cuando les dije de los santos y ustedes mismos, les dije de la iglesia del Señor Jesús, que no es X o Y denominación especial, sino la suma de los verdaderos hijos e hijas de Dios, que somos el cuerpo único de Cristo, con todos nuestros hermanos en todos los lugares y épocas. Entonces esa es la casa de la sabiduría. Nos detuvimos primero viendo la sabiduría y ahora vamos a pasar a ver lo de la casa de la sabiduría un poquito. Vimos el depósito de Dios, como esa sabiduría tiene un aspecto externo que Pablo le llama las sanas palabras que oímos en la fe y en el amor en Cristo Jesús, que se refieren a la ortodoxia bíblica, y también el buen depósito, que se refiere a la realidad espiritual de lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, vimos que la sabiduría divina
tiene un aspecto espiritual y un aspecto ortodoxo, una verdad externa y una verdad interna, como dice Pablo, que lo espiritual, lo que Dios nos ha concedido, la verdad interna, se acomoda a lo espiritual, las sanas palabras nacidas del Espíritu, por medio de las cuales se nos comunica el testimonio de Dios. Entonces vamos a ir continuando un poquito y vamos entonces a concentrarnos un poco en este verso 1 de Proverbios 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que esta sabiduría se refiere a la continuación del capítulo 8, donde aparece la sabiduría como Cristo. Yo, la sabiduría, dice el verso 12 del 8, habito con la cordura y hallo la ciencia y los consejos. Entonces ahora vamos a ir confirmando lo que mencionamos de paso rápido ahora al inicio, de cómo estos versos que vamos a ir ahora considerando son base y continuidad después en el Nuevo Testamento. Tienen las mismas palabras que dijo el Espíritu aquí, las volvió a decir aplicándolas a Cristo en el Nuevo Testamento, y vamos a irlo confirmando. Entonces leo 8:22. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Voy a leer más despacio por si acaso hay otras versiones para tener tiempo de compararlas. Pero esto que vamos a leer es de suma importancia porque son palabras del propio Cristo. El que dice yo, la sabiduría, es el que está hablando aquí. Recuerden que Salomón le pide a Dios sabiduría, y Salomón era hijo de David, figura del verdadero hijo de David, porque cuando David manifestó su deseo de edificarle casa al Señor, dijo, ¿cómo yo voy a estar habitando en una casa artesonada y el Señor apenas en unas tiendas? Pero Dios le dijo a David, y después también le acrecentó a Salomón unas palabras. Primero le dijo a David, David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa, y yo le seré a él padre, y él me será hijo, y yo le daré el trono eterno. Esto aparece en Crónicas. Cuando lo cuenta lo mismo en Reyes, se está refiriendo primeramente a el tipo o prototipo que es Salomón, el hijo de David, edificando el templo físico. Porque primeramente Dios utiliza las figuras del mundo físico como si fueran parábolas. Dios, como vivimos en medio de la naturaleza, a veces nos enseña cosas espirituales con parábolas del mundo natural. Hay parábolas que utilizan el reino animal, las ovejas, las cabras, la misma gallina y los pollitos que acabamos de oír, y otras, el lobo, etc. Y también hay parábolas del mundo vegetal, el trigo, la cizaña, el fruto, y también parábolas del mundo mineral, como el de la perla, como el de las piedras preciosas, con los nombres de los apóstoles y otras cosas, muchas más, cosas del oro, de la plata, del bronce, del hierro, del plomo, que representan aspectos espirituales, son parábolas. Entonces así también la casa física edificada por Salomón es una figura de la verdadera edificación del verdadero cuerpo de Cristo por el Señor Jesús, que es el verdadero hijo de David. Entonces Salomón era una figura
de Cristo edificando el templo. Salomón edificó el templo físico, pero Dios le dijo, pero ¿qué casa no edificaréis si yo lleno los cielos y la tierra? Pero él mismo hijo le edificaría casa al Padre, como le dijo Dios a David. Tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti. Que no es solo Salomón, que era una figura que se movía en el plano de los planos y de las maquetas. Vamos a decir que el templo que edificó Salomón es apenas una maqueta, un símbolo del verdadero hijo de David que edifica la iglesia, que se refiere a la familia de Dios. La casa no solamente es una casa física, la Biblia habla de la casa de David, la casa de Isaac, la casa de Abraham, la casa de Israel. No se está refiriendo solo a una casa física, la casa física sirve de figura. Pero dice, ¿qué casa me edificaréis si yo sí lleno los cielos y la tierra? Entonces la verdadera casa es lo que Jesucristo, el verdadero Hijo, ha estado edificando. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esa palabra iglesia tiene el sentido de la asamblea formada por aquellos que el Señor sacó afuera del mundo. Eclesia, ek, la raíz de salir, desde. Entonces, nosotros fuimos sacados del mundo para formar la asamblea del Señor Jesucristo. Y la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, hermanas y hermanos, hermanos y hermanas. Y le pertenecemos al Señor, porque Él nos creó y también porque Él nos redimió, nos compró con su propia vida, con su propia sangre, nos regeneró con su espíritu y nacimos dentro de la iglesia, que según San Pedro en su carta es una casa espiritual. Dice, acercándonos a Él, somos edificados casa espiritual, sacerdocio santo, ya no de la orden de Aarón, sino que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes del sacerdocio del Nuevo Testamento. El del Antiguo era una figura, era una preparación, pero la realidad espiritual es hoy, por medio de la iglesia, que es la casa espiritual. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia que vamos a reunirnos donde Dios haya providenciado. Todo es nuestro, a veces nos podemos reunir en esa casa o en otra, o aquí en esta casa, como se reunían por las casas los cristianos primitivos, porque la iglesia somos nosotros, las 24 horas, todos los días. Cuando vamos a reunirnos, cuando termina la reunión, cuando volvemos a casa, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a hacer compras, a hacer negocios, nosotros somos la iglesia de Jesucristo con todos nuestros hermanos las 24 horas del día. Entonces, la sabiduría edificó su casa. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, que no lo debemos tomar como un título entre otros muchos de grupos de hermanos, sino en su sentido universal. La iglesia de Dios viviente. A veces unos hermanos decimos, bueno, vamos a llamarnos la iglesia de Dios. Pero los que se llaman la iglesia bautista o metodista o presbiteriana o discípulo de Cristo también son miembros de la misma iglesia de Dios, que no deben ser títulos de organizaciones, de entidades, de estatutos, sino que es referido a la familia de Dios, todos los que Él nos compró con su sangre y nos regeneró con su espíritu, desde el primero que hubo hasta el último que vaya a haber. Somos su iglesia en el sentido universal, y si estamos pues en Bellavista, somos su iglesia en Bellavista, o si estamos en Obligado, o en Ovenao, o en Encarnación, o en Jerusalén, somos la iglesia del Señor en Jerusalén, o en Antioquía, o en Tesalónica, o en Colosas, o en Corintio, o en Éfeso. Lo que tiene nombre es la ciudad donde está la iglesia. Y la iglesia lleva el nombre del Señor Jesús, no como un título, sino que Él vive en nosotros, porque lo hemos recibido
y nosotros vivimos en él. Entonces esa es la casa, como dice Pedro, espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces el hijo de David le edificaría casa a Dios. David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti. Ese es el Señor Jesús, del cual apenas un tipo, una figura, era Salomón. Tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Entonces ese hijo es el Señor Jesús, y esa casa es la iglesia. No necesitamos ponerle apellidos, porque si le ponemos un apellido, excluimos a otros hermanos nuestros, que a lo mejor se pusieron otro apellido, pero que tienen al mismo Cristo. Así que la iglesia está formada por los que recibimos a Cristo. La iglesia no es una edificación externa, sino una casa espiritual. Así tengamos edificios, salas, basílicas, templos, todo eso es legítimo, lo podemos tener, reunirnos en el templo, por las casas. Pero lo importante es que esa casa es de Jesucristo. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, un testimonio de lo que es una iglesia normal en el Nuevo Testamento, pienso que podemos ir ahí al Nuevo Testamento, mirar una iglesia. Entre ellas vamos, por ejemplo, a Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, estamos viendo que la casa es de la sabiduría, que la sabiduría edificó su casa, y esa sabiduría, como vamos a leer ahí, tenemos ahí pendiente en el 8 de Proverbios, esa sabiduría es Cristo. Entonces miren este saludo, porque no estoy leyendo un tratado de eclesiología, sino una carta apostólica donde de manera así de paso se menciona la iglesia, y eso nos muestra un ejemplo de la vida normal de una iglesia. No estamos leyendo un tratado de eclesiología, porque seguramente que hay tratados de eclesiología católica, o protestante, o pentecostal, o ortodoxa, o inclusive hay eclesiologías seculares. No nos interesa es la eclesiología bíblica, y que aparece aquí en todo su esplendor de la manera más sencilla. Y dice así, Filipenses 1, Pablo y Timoteo, que eran dos siervos del Señor, uno más anciano, otro más joven, como en el Antiguo Testamento Dios enseñaba que el más joven debe trabajar con el más viejo y el más viejo con el más joven. Entonces ellos trabajaban juntos. Pero mire lo que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Podría haber dicho presidente de la junta, o tesorero, o vocal de alguna entidad. Y a veces, en vez de servirle a la persona del Señor en dirección íntima con Él, pues trabajamos en alguna entidad. Claro que el ser humano puede crear y trabajar en muchas entidades para cumplir su misión humana, pero cuando se trata del Señor, no somos siervos de entidades, sino somos siervos de Jesucristo. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre, no solo para salvarnos, sino para ser nosotros de Él, para ser el Señor. Dice la Escritura en Romanos, para esto el Señor murió y resucitó, para ser Señor de los que viven. Porque todos los que no han recibido al Señor, aunque respiren, tienen vida natural, psicológica y biológica, pero no la vida divina, no la vida y la naturaleza divina. Entonces aquí, estos son siervos de una persona que está viva a la diestra del Padre, que es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Le conocen a Él,
fueron salvados por Él, comisionados por Él, y para servirle tienen que estar en contacto con Él. O si no, vamos a hacer muchas cosas religiosas o sociales o de cualquier tipo, pero si es desvinculado de Él, pues es alguna cosa nuestra. Un carro, como pasó cuando David quiso servir a Dios, pero no le puso atención a la palabra de Dios. La carga de la palabra de Dios debe venir sobre los hombros de los corazones. Pero se le olvidó a David ese detalle, y él consultó con los millares y con los jefes, y les pareció muy bien ir a traer el arca, y la trajeron en un carro. Y cuando ese carro tropezó, pensaron que el arca se iba a caer, y Usa extendió su mano a tratar de sostener el arca, y cayó muerto. Porque el arca de Dios, determinó Dios que no sea llevada automáticamente por un carro, por una entidad mecánica, sino que debe pesar sobre el hombro de las personas que Dios escogió. De la carga de la gloria de la palabra del Señor viene sobre algunos de sus hijos e hijas, y ninguno debe pensar que no le puede llegar de Dios esa carga a su corazón de servirle a Él, en contacto con Él, según la palabra de Él, según el propósito de Él. Entonces por eso dices, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí no está usando títulos ni posiciones, sino la actitud de servirle a la persona del Hijo de Dios. El que a mí me sirve a mí, dice, mi Padre le honrará. Servirle al propio Señor. Él es el que nos compró, y a Él mismo es al que le servimos en la medida que Él mismo nos vaya llamando, nos vaya enseñando y nos vaya poniendo la carga en el corazón. Y no hay hijo o hija que no sea siervo de Dios. Todos los hijos e hijas de Dios somos llamados a servirle, a ministrar a Él. Que ministrar quiere decir servir de muchas maneras. Se puede servir hasta recogiendo los papelitos, armando las sillas, etc. Hacerlo por amor al Señor, con alegría, porque Él lo merece. Entonces esa es una manera que Él nos llama para servir. Le dice en Efesios 4 que el Señor le dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para ellos ser los clérigos que se ocupan de lo religioso y dejar a los demás calentando las bancas. Esa visión de calentar bancas no es la visión bíblica de la iglesia. Claro que cuando nos toca ahora oírnos sentados, bueno, calentamos un poco la banca. Pero lo que dice es que aquellos profetas, o ministros, evangelistas, etcétera, que Él le dio a la iglesia, es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que son los santos, cada hermano y cada hermana, esos son los santos, que Dios quiere sirviéndole, porque los hijos somos siervos de nuestro Padre. Y el Padre incluso dice, ya no quiero ni siquiera llamarle siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe bien lo que hace su Señor, pero en cambio los amigos se les cuenta todas las cosas, y el Señor quiere tener amigos, hijos e hijas amigos, que aprendan con su Padre y que después puedan encargarse de los negocios de su Padre, que su Padre pueda tener hijos confiables, a quienes les va a dejar todo en su mano. Y así es nuestro Padre. Nuestro Padre se lo dejó todo a su Hijo. Él es el heredero de todo, creó todo con Él, en Él y para Él. Pero ahora el Hijo quiere, Dios, que se case con la iglesia. Un rey, dice Jesús en una parábola, que quiso hacerle bodas a su Hijo. Entonces la iglesia, no un templo, nosotros su familia es la iglesia. ¿Ve? La iglesia es la novia de su Hijo. Amén.
Que así como el Hijo le sirve al Padre, así la Iglesia le sirve al Hijo. Como el Padre ama al Hijo y hace todo para el Hijo, así también el Señor ama a la Iglesia, amó a la Iglesia y quiere que sea coheredera con Él. Entonces, ¿cómo no le vamos a servir de una manera voluntaria? ¿Cómo no vamos a estar involucrados con el propósito de Dios? Amén. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí en Filipenses, todavía estamos ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Eso no debe ser solo un título o una ficción. Esa debe ser nuestra realidad espiritual de cada uno. De cada uno. Porque todos los que Él llamó es para perfeccionar a los santos para el ministerio. O sea que no hay ningún hijo o hija de Dios que no haya sido llamado al ministerio del cuerpo de Cristo, algún servicio en el cuerpo de Cristo. El hígado cumple una función, los ojos otra, el oído otra, la boca, las manos, el dedo meñique, en fin, podemos ser la uñita más chiquita del cuerpo, pero somos del cuerpo. Y le servimos no solo individualmente, sino como el cuerpo. Imagínense que usted se encuentra allá en la esquina una mano en el piso. Puede ser una mano muy bonita, pero suelta, sola. Es terrible. ¿A quién descuartizaron? Vas a preguntar. Porque la mano es bonita en el cuerpo. Imagínense que se encuentre un hermoso par de ojos azules o verdes en un plato. Pueden ser los más hermosos, pero si están en el cuerpo vivos, en unión con el cuerpo, no sueltos. Y así cada uno de nosotros que es hijo o hija fue llamado a servir a nuestro Padre voluntariamente, porque lo amamos, porque Él nos creó para Él, porque Él quiere que su hijo unigénito sea primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Entonces, las personas que Él llama no las llama para usurpar el trabajo clerical y los demás calentar banca, no. Los que Él llama, que Él sí llama y envía, nos los da es para ayudarnos a trabajar todos, a poner el hombro todos, a no sacar el cuerpo, sino, como dice, presentar el cuerpo como un sacrificio conjunto, racional a Dios. Entonces, la sabiduría, que es Cristo, edificó, es todo un proceso, su casa. Amén. Entonces allí seguimos aquí en Filipenses y dice, ¿a quién va dirigido esto que dice en Filipenses? A todos los santos en Cristo Jesús que están en. Puedes quitarle Filipos y ponerle Bellavista de Itapúa, Paraguay, o Obligado, o Henao, o Encarnación, o Pirapó. No hay pueblito que no sea candidato para tener la casa de Dios ahí. Si Dios quiere establecer su reino en toda la tierra, donde el Señor nos ponga, estamos ahí para cooperar con la extensión del reino de Él. ¿Sí? Lo demás es solo para los viáticos. ¿Sí? Pero el motivo de nuestra existencia es vivir para Dios. Le dice el Señor al pueblo de Israel por el profeta Ageo, ¿acaso es tiempo para vosotros? O sea, el tiempo que ustedes tienen es para ocuparlo ustedes mismos, para ustedes habitar en sus casas artesonadas, y la casa mía está desierta. Por eso es que no les va bien, van a buscar 50 y solo encuentran 30. Y hasta la naturaleza a veces se ha rebelado contra nosotros, porque nosotros nos hemos rebelado contra el Señor. Allí llueve y allá hay sequía, y dice el Señor, vosotros habéis estorbado todas estas cosas. Y dice Dios, y yo mismo, dice, yo he soplado y he estorbado lo que hacéis, porque cada uno corre a lo suyo propio y lo mío está abandonado. Amén. Busquen primeramente el reino de Dios, y lo demás les va a ser añadidos. Y los que han trabajado para el Señor saben que si ponen al Señor en primer lugar, te quedas admirado como el Señor tenía todo preparado.
Pero nosotros queremos tener todo preparado hasta la muerte, a ver si nos queda tiempo para servir al Señor. Y se nos va la vida y no terminamos nada porque Él mismo nos estorba para llamarnos con amor la atención. Entonces Él nos llama la atención para conocerle a Él mismo, servirle a Él. Él tiene propósitos, Él tiene toda una economía, y cuando hablo de economía no hablo de dinero, hablo de la palabra economía bíblica, que se refiere a la dispensación de Dios, a la administración de la gracia de Dios mismo, de los misterios de Dios. Esa es la economía del Nuevo Testamento a la que me refiero, porque a veces esa palabra la relacionamos en el mundo con otras cosas. La estoy usando según el uso bíblico. Aquí esta carta va dirigida a todos los santos en Cristo que están en. Esa es la iglesia del Señor. Todos los santos en Cristo que están en cualquier parte, como dice en 1 Corintios. Vamos a verlo en 1 Corintios, el saludo. A veces el solo saludo habla más que un libro de manual de eclesiología. Note que aquí estamos leyendo es una carta y no hemos pasado el primer versículo. Mire cómo dice Pablo en 1 Corintios desde el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no del Concilio Vaticano, que no había todavía, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Fíjate, en otras cartas Pablo no tiene que usar esta expresión, porque ellos no se estaban dividiendo entre sí por ministros. Pablo le dice los santos que están en Gálatas, los que están en Roma, los que están en Colosas, pero los de Corintios se dividían por ministerios. Yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolo, y otros decían yo soy de Cefas, y otros pensaban que solo ellos eran de Cristo. Porque decir yo soy de Cristo no tiene nada de malo, pero pensar que solo yo soy de Cristo, solo aquí nosotros acá somos los superiores y los demás no son nada, eso no está bien. Entonces Pablo a los corintios tuvo que ir con más detalle. Vea los saludos de los demás, le dice a los santos que están en tal parte, los santos en Cristo que están en Éfeso. En Cristo están y en Éfeso también están. Tienen el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Pero a los de Corinto que se dividían por ministerios, les tiene que decir Pablo así: a la iglesia de Dios, no de Pablo. Amén. De Dios, no de Apolo. Amén. De Dios, no de Corinto. Amén. No de Cefas. Amén. De Dios, la iglesia de Amén. Dios, los que somos de Dios, comprados por Cristo y regenerados por el Espíritu. Amén. Esos, ni más ni menos. Porque si no tiene el Espíritu del Señor, no es de Él. Pero si lo tiene, es de Él, aunque le haya predicado o Pablo, o Apolo, o Cefas. Quien lo regeneró fue el Señor. El Señor dice que recibamos a los que el Señor recibió, y los recibamos como Dios nos recibió a nosotros. Recibíos unos a otros como Cristo recibió. ¿Cómo me recibió Cristo? ¿Por qué me recibió? ¿Será por alguna cosa buena que yo merezco? No, nadie es recibido por la justicia propia. Somos recibidos porque Él pagó el precio de nuestros pecados, nos lo anunció y nos dio por la palabra, el oír su palabra, nos dio la fe y nacimos de nuevo. Y ahora entonces somos de Él y por lo tanto somos hermanos de todos nuestros hermanos. Nosotros no podemos escoger hermanos. Si son hermanos, si nacieron de nuevo, comprados por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu, esos son nuestros hermanos. Y somos una sola familia, la familia de Dios, que está en muchos lugares, o en Filipos, o en Tesalónica, o en Colosas, pero eso, Colosas, Filipos, Roma, no son nombres de iglesias, Amén. Sino de lugares donde está la familia.
Si tú eres de la familia García, puedes tener parientes por allá en Itapúa, más al norte o más al sur, o allá en la Cochinchina. No importa dónde estés, si son nacidos del mismo papá y de la misma mamá, somos la familia. Y así la Iglesia Universal está formada por todos los que nacimos de papá, Dios, de su Espíritu, por la sangre del Señor que nos limpia, el Espíritu que nos regenera, y hay algunos que están en la China, otros por allá en Colombia o en Brasil o aquí en Bellavista, pero somos la misma familia, el único cuerpo de Cristo, pero que está en muchos lugares. Amén. Y entonces aquí dice todos los santos en Cristo, porque solo en Cristo se puede ser santo. Amén. Que están en Bellavista o en A, obligado, o sea, Filipos. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no estamos en Filipos, pero el Espíritu Santo nos habla esta misma palabra, así como cuando Jesús en las 7 iglesias de Apocalipsis le dirigía su palabra o a Tiatira, que era una ciudad, pero estaba la iglesia, o Éfeso, que era otra ciudad, pero estaba la iglesia suya, o Esmirna, que era otra ciudad, pero también estaba su iglesia. Y cuando él le hablaba a una de sus iglesias, el Espíritu Santo le hablaba a todas. Cuando él terminaba de hablar, el Señor Jesús, así dice el Hijo de Dios, que tiene la espada en su boca, terminaba él de hablar a Tiatira, y llegaba el Espíritu Santo y decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Amén. Lo que él habla a una que está en tal parte, se lo habla a todas, porque todas somos una. En lo universal somos una, y no una organización ecuménica, sino un cuerpo espiritual, la unión por causa de Cristo y no por cosas de estatuto, de personerías, no, del Señor Jesús. Por eso somos una iglesia en lo universal y una en cada lugar. Pero los santos tenían ese problema, ¿no?, que estamos viendo aquí en Corintios, y entonces les tiene que decir la iglesia de Dios, no de Pablo. Uno decía, es que yo soy de Pablo, pero Pablo no aceptaba eso. ¿Cómo que son de Pablo? ¿Acaso fueron bautizados en nombre de Pablo? ¿Acaso Pablo fue el que murió por ustedes, derramó su sangre? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Somos solo servidores, somos una misma masa. No nos gloriemos en los hombres, en Pablo, o en Cefas, o en Apolos. No, Apolos es vuestro, Pablo también es vuestro, Cefas es vuestro, todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Además no somos los únicos de Cristo, porque cuando Pablo reprende a el partidismo en Corinto, reprende a los que dicen ser de Pablo porque en verdad son de Cristo, y reprende a los que dicen ser de Apolo porque realmente son de Cristo, junto con los que dicen ser de Pablo, pero son de Cristo porque nacieron de Cristo, de nuevo. Si no son nacidos de nuevo, todavía no son hijos. Ojalá lo sean lo más rápido posible. Y incluso reprende a los que dicen ser de Cristo, no por ser de Cristo, sino por actuar como si ellos solos fueran los únicos de Cristo. Y no es así. Todos los que Él compró con su sangre y regeneró con su espíritu somos de Cristo. No importa si me predicó Pablo, o Apolo, o Cefas, o San Andrés, o San Juan. No nací de San Juan. Nací de la palabra de Cristo y del Espíritu de Cristo, y Dios usó en este caso a este o aquel. Pero ¿qué dice Pablo? No nos gloriemos en los hombres. Uno plantó, otro regó, pero el que da el crecimiento, que es lo importante, el verdadero crecimiento espiritual, es Cristo, es Dios. Amén. Entonces ahí sigue diciendo así, miren, Corintios 1:1-2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, porque ningún estatuto
sino la persona de Cristo es la que nos santifica. ¿Y qué más dice? Llamados a ser santos con. O sea, Dios nos llama a ser santos con, no solos. No, ser santos con todos. ¿Todos? ¿Cuáles son estos todos? Todos los que en cualquier lugar, sí, invocan el nombre de nuestro. También es de ellos. Señor de ellos también, sí, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A ninguna otra iglesia le tuvo que escribir Pablo tantos detalles como los corintios, porque se estaban dividiendo por ministros de Dios, sin darse cuenta que esos distintos ministros, uno es el hígado, el otro es el vaso, el otro es el pulmón. Nosotros quizás seamos el dedito del meñique, o quién sabe la hipófisis. Pero el cuerpo es uno solo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo todavía no es de él, pero el que lo tiene, que nació del Espíritu, nació dentro de la iglesia. Y si entendemos la iglesia, sabemos que no podemos cambiar de iglesia, porque el cielo no tiene sino en lo universal una sola iglesia, donde cabemos todos los verdaderos hijos y las verdaderas hijas, y no podemos cambiar de hermanos. ¿Qué le parece? Amén. No podemos cambiar de hermanos. Todos los que nuestro Padre engendró nacieron de nuevo, no de carne y sangre, sino del Espíritu. Son nuestros hermanos. En la casa de Dios no nos afiliamos. En la casa de Dios nacemos dentro. Cuando recibimos al Señor y nacimos de nuevo, fuimos bautizados, sumergidos dentro de un solo cuerpo, que es espiritual. No importa que usted le ponga un poquito una personalidad jurídica, esa personalidad jurídica no abarca la realidad de todos los hijos. Así que no se guíe por ella, sino por el Espíritu de Cristo, la palabra de Cristo, y muévase dentro de la realidad del cuerpo único de Cristo, que no es una iglesia mundial de denominaciones al servicio de la manipulación del anticristo. Cuando hablo de la unidad del espíritu del cuerpo de Cristo alrededor de él, como la cabeza y su palabra, como la última palabra, la primera y la última. No es ecumenismo de poner en una misma olla sapos, culebras, lo santo y lo profano. No es esa iglesia a la que me refiero, a la de Jesucristo, a la que el Señor puede decir, como dijo Adán de Eva: esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, que fue tomada de él. Y así, esa es una figura de la iglesia. Como Adán es una figura de Cristo, ¿qué le dijo Dios? Ve el primero. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, Dios es el que hace esto, le haré ayudadora idónea. Y ese hacer de Dios es la sabiduría. Edificó su casa. ¿Sabe cuándo es la primera vez que aparece el verbo edificar en la Biblia? Cuando lo leemos en Reina Valera no lo notamos, pero cuando lo lees en hebreo, ahí lo notas. Porque Reina Valera traduce así, que Dios le hizo una mujer de la costilla de Adán y se la trajo. Pero el original hebreo dice, le edificó una mujer, asociando la palabra mujer con edificación. Y la iglesia es la edificación, la casa, pero espiritual de Dios, no la física, sino la espiritual. Y aquí entonces aparece esa palabra, y luego ya vimos lo que dice, ¿no? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, por si ellos no eran funcionarios de una entidad eclesiástica o jurídica, sino siervos de una persona que es el Hijo de Dios, por quien
conocemos y recibimos al Padre, una persona que murió por nosotros, nos rescató, resucitó y es nuestra cabeza directa por medio del Espíritu Santo, y en Él es que estamos encontrándonos, y Él es el que coordina el único cuerpo, como dice Efesios, que en Él somos coordinados para ser edificados nosotros como un templo santo para Dios. Ese templo somos todos los que Él compró, salvó, regeneró. Esa es la iglesia que Él está edificando. Tú, David, no me edificarás casa, pero tu hijo, que nacerá de ti, el hijo de David, Él me edificará casa. Y Jesucristo vino a edificar y está edificando durante todos estos 21 siglos su iglesia. Y ya va a venir por segunda vez. Así que la novia tiene que estar preparada, porque está profetizado. Dice que se le ha concedido a la novia que se vista de lino fino y limpio. Así que algo de eso tiene que estar aconteciendo en los últimos tiempos, porque se dice que se le ha concedido a la esposa prepararse. Gocémonos, alegrémonos, porque su esposa se ha preparado para recibirle. Entonces eso es lo que debemos estar haciendo nosotros. No debemos dejarnos distraer con el mundo. El que ama el mundo, dice el Espíritu Santo por Santiago, se hace enemigo de Dios. Claro que Él nos envía al mundo, tenemos que trabajar en el mundo, tenemos que ser personas productivas, que son útiles a Dios, a su familia, a la sociedad, a la humanidad. Pero el objetivo por lo cual hacemos eso es porque somos de Él, porque Él nos compró, y eso es lo primero para lo cual existimos. Todas las cosas el Padre las hizo en el Hijo, con el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y nos creó para el Hijo. Le haré ayudadora idónea. Y Adán es figura del que había de venir. Por lo tanto, Eva es figura de la iglesia. La mujer como mujer fue creada para representar la iglesia en el misterio de Cristo, que es varón y mujer. Cristo y la iglesia es el misterio de Cristo. Entonces ahora podemos pasar al otro capítulo, donde veníamos en 1 Corintios 15, ahora pasamos al de Filipenses, donde estábamos en Filipenses. Entonces dice: todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que en la iglesia hay personas que supervisan, eso es lo que quiere decir obispo, de episcopo, de ahí viene la palabra obispo o episcopos, o obispos, de la raíz epi, que quiere decir sobre, y scopos, que quiere decir mirar, como por ejemplo mirar algo pequeño es un microscopio, o mirar un telos, un objetivo es un telescopio. Pero los que supervisan, superintendentes, supervisores, obispos, son los ancianos de la iglesia. Entonces eso quiere decir episcopo. Epi quiere decir lo de arriba, por eso se le llama supervisores, sobrevedores, superintendentes, obispos, que son los mismos ancianos, o sea, los hermanos más maduros de la iglesia. Dios les pone la carga, así como el peso del arca sobre el hombro de los levitas, no una maquinaria, sino personas que le sirven a Dios porque le aman a Él y hacen lo mejor que saben, y que pues como Dios les ayuda y Dios los guía. Entonces la iglesia tiene estas personas, que son los obispos, o sea, los supervisores, los hermanos que tienen que sobreentender, que tienen que mirar, que tienen que examinar, que las cosas estén normales, que sea el Espíritu Santo y la Biblia la que están dirigiendo, como de parte de Dios y su Hijo. Y los diáconos, que quiere decir servidores,
pues como no somos solamente espíritus gloriosos, también hay huérfanos, también hay viudas, también hay santos necesitados. Entonces también la iglesia tiene estas personas que después de haber sido probadas, se les pide que dirijan ese servicio para cuidar de las necesidades unos de los otros, especialmente los más necesitados, y otros servicios naturales. Esa es una iglesia normal. Y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo dijo 3 veces. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 2 versículos mencionó 3 veces el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre importante entre nosotros. Somos cristianos de Jesucristo. Ese es el nombre, el aroma, el centro, la base, el fundamento, el destino nuestro. Somos cristianos de Jesucristo. No estamos haciendo propaganda de otra cosa, sino del Señor Jesús. Y tampoco es solo propaganda, estamos amándolo, conociéndolo y dando testimonio lo mejor que podamos de él, porque queremos que las personas le conozcan, porque Dios quiere que todos le conozcan y quiere usar a su familia, y cada uno debemos hacer lo mejor que sabemos y podemos, no restringirnos y decir: bueno, yo solamente voy a asistir a la reunión del domingo a las 10 y el resto me ocupo de mí. No, somos de él, y haciendo lo que hagamos, está haciendo una torta, hágala para Jesucristo y le va a quedar más sabroso. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, y el bien que nosotros hiciéramos, ese recibiremos de él. Entonces, hermanos, volvamos allí a Proverbios, capítulo 8. Este pasaje es un pasaje riquísimo. Estamos analizando esa frase cortita, pero es tan rica que no podemos ni pasar hasta adelante. La sabiduría, que es Cristo, edificó su casa. ¿Y quién es la casa edificada por Cristo? La iglesia. Y vamos a seguir viendo esta sabiduría que mora en la iglesia. Miren cómo habla él. Versículo 8, 22. Capítulo 8, verso 22. Jehová o Yahvé son traducciones del tetragramón o tetragramatón, las 4 letras del nombre propio de Dios, que significa yo soy el que soy, que se traduce o Yahvé o Jehová. Tenga la libertad de usar el que el Espíritu le guíe, y seamos abiertos para que dejemos a los otros también hacerlo mejor. Jehová me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría de Dios. O sea, mi Padre, Jehová, esa es la persona del Padre, esa es la persona del Hijo. Me poseía en el principio. Por eso que dice San Juan, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Jehová me poseía en el principio. Note cómo coincide Juan con Salomón, o sea, con el Espíritu de Cristo que habló por Salomón, ahora también por Juan. Ya de antiguo, antes de sus obras, por eso dice en el principio era el Verbo. ¿Sabe por qué dije era así tan largo? Porque no tiene principio. Él es el principio de todo. Le da origen a todo, pero él mismo está eternamente con el Padre. Por eso dice, antes de todas las cosas, desde la eternidad. Mírenlo, versículo 23, eternamente tuve el principado. Eternamente, o sea, el Hijo es el heredero del Padre desde la eternidad. Antes que existiera todo, el Hijo ya era con el Padre. Por eso San Juan, en el capítulo 17 de ese Evangelio,
El Espíritu Santo le hizo poner atención a las oraciones de Jesús y se las grabó y le quedaron tan grabadas que las pudo escribir. Y decía, y alzando los ojos al cielo, se acordaba, dijo: Padre, glorifícame, Padre, la persona del Padre, glorifícame a la persona divina humana del Hijo, con aquella gloria que yo, la persona divina humana del Hijo, tuve contigo, la persona eterna y divina del Padre, antes que el mundo fuese. Oh, qué frase tremenda escuchó Juan. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, Jehová o Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios el Hijo, con el Padre, y el Verbo era Dios, también Dios el Hijo. No esto, como si fuera una cosa, no una persona. Era de la eternidad. Era en el principio. Cuando todo empezó, Él ya era con el Padre, antes de la fundación del mundo. Con Él estaba yo. El Verbo era con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice ahí: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Esa es la sabiduría de Dios. Y mire que no es creada, porque la sabiduría de Dios no puede ser creada, porque sería como si Dios en una época no tenía sabiduría. Pero la sabiduría de Dios siempre la acompañó. Yo, la sabiduría, habito con. Y ahora dice aquí, con Él estaba yo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, engendrada es diferente de creada. ¿Por qué? Porque si la sabiduría divina fuera creada, quiere decir que hubo una época antes de ser creada la sabiduría que Dios no tenía sabiduría, lo cual es un absurdo. Que Dios es eterno y eternamente omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, cuando dice engendrada, quiere decir lo siguiente: cuando Dios se conoce a sí mismo, y ese cuando no es en el tiempo, sino es en la eternidad. Dios siempre se ha conocido a sí mismo. Entonces, cuando, referido a la eternidad y no al tiempo, Dios se conoce a sí mismo, en ese autoconocerse eterno de Dios, Él engendra una imagen de sí, pero no en el tiempo. Esa imagen siempre le ha acompañado, porque en el autoconocerse de Dios, su imagen es igual a sí, y Él se reconoce en esa imagen, y por esa imagen se revela y dice: yo soy el que soy. ¿Se da cuenta? Cuando Dios dice yo soy el que soy, ese es el Verbo de Dios. Verbo es el Logos, solo que las otras palabras se refieren a cosas limitadas. Por ejemplo, este es un micrófono. Entonces existe la palabra micrófono para referirse a cosas como esta. Mesa es otra palabra, grabadorcito es otra palabra, vaso de agua, Biblia. Pero hay una palabra que no se refiere a cosas, sino una palabra que se refiere a Dios, que define a Dios como Él es, una palabra en la cual Dios se revela. Y esa palabra es: yo soy el que soy. El que tiene vida en sí mismo, nadie se la dio, Él es eterno. Entonces, como Dios se conoce, por eso dice: yo soy el que soy. Si Él dice el que soy, es porque Él se autoconoce. Y al autoconocerse, que es eternamente, Él engendra no en el tiempo, sino en el autoconocerse eterno, una imagen de sí.
que es igual así. La imagen de Dios es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios que estaba con Dios, siendo su propio resplandor. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es el Hijo de Dios, ese es el Verbo de Dios, esa es la imagen de Dios que en la historia de la Iglesia se le llamó la segunda persona de la Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra que se le inventó nuestro hermano Tertuliano de Cartago en el siglo II. La palabra no está en la Biblia, pero lo que se refiere la palabra sí está en la Biblia. Que Dios el Padre tiene un Hijo consigo desde la eternidad, con el cual está en un mismo espíritu. Todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo que es del Hijo es del Padre, y el Espíritu de Dios no es una cosa, no es una fuerza. ¿Cómo el Dios eterno va a tener una fuerza ahí creada como si fuera su Espíritu? No, el Espíritu de Dios es eterno, como dice Hebreos 9:14. El Espíritu es eterno, como el Padre es eterno, y también al Hijo se le llama el Padre eterno siendo el Hijo, porque Él es también nuestro Padre, como dice aquí yo y los hijos que Dios me dio, como lo dice en Isaías 9:6. Un Dios en esencia, en naturaleza, que subsiste en la persona del Padre, que es una persona porque dice yo te engendré hoy, y ese hoy en Dios es eterno. Entonces ese engendrar de la imagen de Dios, de la sabiduría, no es en el tiempo, sino en el autoconocerse del Dios omnisciente, en un presente eterno continuo, y su Hijo le acompaña desde la eternidad. Y por eso mire cómo habla el Hijo acá. Dice, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, estoy en Proverbios 8:25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, es y sigue siendo Dios. Si es Dios, es eterno, por eso es eternamente. Tuve el principado, no, el Espíritu Santo no piensa que se está contradiciendo cuando dice eternamente y fue engendrada, porque engendrada no es creada, engendrada es producida por Dios eternamente en su autoconocerse. Ustedes lo entienden porque tienen el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo aquí el Verbo. No había aún hecho la tierra ni los campos, verso 26 del 8 en Proverbios. Ni, vamos a hacer explícito lo que está explícito, ni había hecho el principio del polvo del mundo. Y aquí mundo no se refiere solo al planeta Tierra, sino al cosmos. Mire el 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O sea, cuando el Padre formaba los cielos, allí estaba el Hijo de Dios. Ese yo es la persona del Hijo. Allí estaba yo. Cuando mi Padre formaba los cielos, con Él estaba yo. Allí estaba yo, la persona del Hijo. No podemos decir que no es una persona, sino cómo iba a decir yo. Solo las personas dicen yo. Y esa es una persona divina que estaba con el Padre. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién es este yo? Yo, la sabiduría, el Verbo, la imagen exacta de Dios, su teofanía, su manifestación. Y dice,
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Aquí la palabra original hebrea es hu. No es un círculo redondo, sino la órbita. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Con él, con la persona de mi Padre, estaba yo, la persona del Hijo, ordenándolo todo. Por eso dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios, por él, no solo de él, sino por, o sea, dia es la palabra en griego, mediante o por intermedio de él, todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre todas las cosas las hizo por medio del Hijo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire, marque ahí que no hemos terminado ese pedacito. Vamos a Hebreos, epístola a los Hebreos, que está antes de Santiago y después de la de Pablo, capítulo 1. Dice: Dios, esa es la persona del Padre, Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos, que está antes de Santiago y después de Filemón. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por, o sea, el Padre nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? ¿Quién? No dice a qué, sino a quién. Esa palabra, ese adverbio, esa preposición, ¿quién? Se refiere a personas. Y dice aquí: ¿a quién constituyó? O sea, el Padre constituyó a este quién, que es la persona del Hijo, heredero de todo. ¿Y por quién? O sea, ¿por medio de quién? El quién del Padre, por medio del quién del Hijo. La persona del Padre por medio del Hijo, con el Hijo, en el Hijo y para el Hijo, porque dice que lo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el Padre hizo el universo por medio del Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a sacar al Hijo? El que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que niega al Hijo, dice San Juan, es anticristo. Algunos quieren decir que solo hay una persona, pero si solo hay una persona en la divinidad, ¿cómo es que hablan en plural? Hagamos al hombre. Hagamos, dice el Padre hace su parte, el Hijo su parte, el Espíritu su parte. Hagamos al hombre. Descendamos y confundamos. ¿Quién irá por nosotros? Dios usa el yo y usa a nosotros. Y cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, usa yo, yo y yo. El Padre dice: yo te engendré hoy. Y el Hijo dice: tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Nosotros. Así habla el Padre y el Hijo en un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo también habla en primera persona como una persona. El Espíritu Santo eterno, como lo dice Hebreos 9:14, él dice: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo los he llamado. Quizá en castellano no sea necesario hacer explícito el pronombre, porque ya se sobreentiende por cómo se conjuga el verbo, pero en el griego sí hay que poner el pronombre. Apartadme, o sea, a mí, la persona del Espíritu Santo, que es el que está hablando, a Bernabé y a Saulo para la obra que yo, la persona del Espíritu Santo,
los he llamado, yo los he llamado a Pablo y a Bernabé para la obra. Y usted ve ahí al Espíritu Santo hablando en persona, como una persona, a veces se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. Si fuera una cosa, una fuerza, ¿cómo se va a contristar? Amén. Pero Él se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. No blasfemarlo. Entonces el Espíritu Santo es eterno y habla en primera persona. Y también habla junto con el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre. ¿Quién irá por nosotros? Y podemos ver muchos pasajes que si no los podemos ver ahora que apenas estamos mirando el panorama, por encima, vuelo de pájaro, necesitaríamos más tiempito para darnos cuenta de cómo es esto, que es fundamental. ¿Ve? Entonces ahí sigue diciendo en Hebreos, en estos postreros días Dios, a lo explícito o lo implícito, ha hablado por el Hijo, a quien el Padre al Hijo constituyó heredero de todo, o sea que todo el Padre lo hizo con el Hijo y para el Hijo, y por quien asimismo hizo el universo. Note cómo el Espíritu Santo en Hebreo dice lo mismo que el Espíritu Santo en Juan, que en Proverbios. En el principio era el verbo era con Dios, era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día delante de Él. Esa palabra delante de Él es la palabra en griego prox, de donde viene prójimo. Cuando dice el verbo era con, es proxteos, con Dios. El Hijo, la imagen del Padre, igual al Padre, porque el Padre se conoce perfectamente sin exagerar y sin quitar. O sea, su autoimagen, que es el Hijo, es igual a Él. Y ese Hijo después se hizo hombre, carne, con espíritu humano, alma humana, cuerpo humano, pero antes de ser humano ya existía como Dios Padre. Glorifícame, porque Él se hizo hombre, y glorifícame con aquella gloria, porque el Hijo es el resplandor de su gloria, como dice acá, el cual, verso 3, o sea, el Hijo a quien constituyó heredero y por quien esa persona del Hijo con el Padre, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de sus sustancias, el carácter de su hipóstasis, dice el griego, y quién, otra vez el quién de la persona del Hijo en la divinidad, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese sí mismo es el alma del Hijo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, o sea que iba a empezar a ser el Espíritu Santo un contraste entre el Hijo y los ángeles, que ahorita no tenemos el tiempo, porque si no nos canta el gallo unas cuantas veces, pero podemos seguir mañana si quieren. Sí, ¿Ve? La sabiduría, hasta ahí nos quedamos, con Proverbios 9:1. Él edificó su casa, lo mencionamos, pero hay que profundizar más. Ya la casa sabemos quién es. Ahora dice que elaboró sus 7 columnas, o sea que la casa de Dios, que es la iglesia, tiene 7 columnas. Columnas, que es lo que sustenta. La columna de la verdad en 7 columnas. La multiforme sabiduría de Dios manifestada por la iglesia. Lo que Dios le delegó a la iglesia solo se encuentra en la iglesia. No lo vas a encontrar fuera de la iglesia. Porque la casa es la de la sabiduría, que es Cristo.
Si recibimos a Mahoma en vez de recibir a Cristo, no somos la casa. Si recibimos a Charles Darwin, el llamado padre del evolucionismo, en vez de a Jesucristo, somos la casa de Darwin, no la de Cristo. ¿A quién? La voz de quién oímos. Porque Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no oirán la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas que conocen a Dios en su espíritu se dan cuenta si es de Dios o no. Y por ahí, aunque el otro parece que es muy sabio, que el hombre desciende del mono, yo no sé, yo he visto muchos monos, y he visto muchos hombres, seguro por estas selvas hay monos, pero no he visto ningún medio mono, medio hombre, medio mono, medio mujer. Debería estar toda la tierra llena de medio y medio. Si realmente el hombre proviene del mono, pues aquí estamos los hombres, y por allá están los monos. ¿Y dónde están los intermedios? Como que sigue perdido ese eslabón, ¿no? Sigue perdido, ¿no? Bueno, hermano, les agradezco que han soportado mucho. Ya llegué, me pasé 10 minutos, y es que era hasta las 8, ¿no? Hasta las 9, perdón, 7 a 9. Después, si Dios permite, seguimos. Amén. Oremos a nuestro Padre que está con nosotros, y a su Hijo y su Espíritu, el único Dios. Querido Padre, ¿cómo te agradecemos que estés con nosotros y nos hayas hecho tu casa? Y diga de tu casa, allí reposaré porque la he querido. Llenes tu casa de palmeras, Señor, como un oasis. Así nos describes a tu pueblo. Qué cosa grande nos hacen siendo nosotros tan nada, Señor. Cómo nos has apreciado. Cómo dijiste, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Qué maravilla, qué dignidad, qué honra nos has dado, Señor. Qué plan tienes con nosotros, que te conozcamos, que te contengamos, que te canalicemos a ti, que te puedas mover por medio de tus amados hijos e hijas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te adoramos, te glorificamos. Queremos llevar fruto para ti por medio de Jesucristo. Llena de alegría, Señor, de luz, de buena voluntad, de inspiración a tus siervos. Y te conozcan y te sirvan a ti mismo, Señor. Tú los puedas conducir, formarte en cada uno de nosotros, coordinarnos como un solo cuerpo. Porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro fundamento y nuestra corona, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, que cada hermano sepa que tú moras en él. Todos los días, las 24 horas, en cualquier parte, que ellos mismos son tu casa y tu iglesia, todas las horas, en todo lugar, y que somos una sola familia, habitados por un solo Espíritu, tu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, que mora en tu pueblo. Señor, entregamos a ti nuestras vidas, entregamos a ti esto que hemos compartido hasta donde hemos podido, que tú confirmes lo que sea tuyo en lo profundo de los corazones de los que son tuyos. Y que cualquier cosa que no sea de ti, pues que tú nos permitas discernirla y dejarla de lado, sacar las espinas del pescado, pero comernos la carne. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.